Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de la reina Victoria de Reino Unido. Ella fue una de las monarcas británicas más queridas, aunque también más odiadas. Su longevidad, su devoción a su papel como figura decorativa de un imperio y su recuperación tras la muerte de su amado esposo, el príncipe Alberto, le valieron un estatus único como símbolo omnipresente de Reino Unido del siglo XIX, una era de enormes cambios políticos, industriales y sociales. Victoria, la última monarca británica de Hanover, reinó durante 63 años. Soportó las tormentas de la vida, sobreviviendo a 3 de sus hijos y sobrevivió a intentos de asesinato, escándalos familiares, chismes sobre su relación con su sirviente John Brown y su ayudante Hafiz Mohamed Abdul Karim. Sin más demora, disfruta de su biografía. Alexandrina Victoria nació el 24 de mayo de 1819, en el Palacio de Kensington, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, parte de Reino Unido. Fue la única hija nacida del matrimonio del príncipe, Eduardo de Kent, y la esposa de esta Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Victoria también tenía 2 medios hermanos, nacidos del primer matrimonio de su madre, Theodore y Carlos Federico de Leiningen. Victoria no tenía recuerdos de su padre, ya que éste murió en 1820, y por ello su madre adquirió importancia, al igual que su hermano menor, el príncipe Leopoldo, que se convirtió en rey de los belgas en 1831. Una tercera figura clave en la infancia de la joven Victoria fue su institutriz alemana, la baronesa Louise Lehn. La educación de Victoria se limitó a la de una dama de la época y no a la de una futura monarca, pero Victoria era inteligente y tenía muchas ganas de aprender. La infancia de Victoria había sido solitaria y relativamente pobre, teniendo en cuenta su futura posición, y transcurrió principalmente en los apartamentos del Palacio de Kensington. No se le había permitido retosar con sus primos, la multitud de hijos ilegítimos de su tío Guillermo IV, que llevaban el nombre inventado de la familia de Fitz-Clarence. La única compañía real de Victoria eran sus 132 muñecas. Victoria, eso sí, tenía la compañía frecuente de su madre, quien no se alejaba de ella, tanto así que dormía las dos al lado de las otras. Victoria se llevar tarde este comportamiento sobreprotector de su madre, de hecho parecía su madre movía cada paso que daba. Cuando nació Victoria era poco probable que ya fuera la futura reina, ya que aunque era obvio que su tío el rey Jorge IV de Reino Unido no tendría más hijos legítimos, el trono pasaría a su otro tío Guillermo IV, y como este trató de tener hijos legítimos, la posición de Victoria como heredera al trono estaba en riesgo, pero debido a que su tío no tuvo descendencia legítima que sobreviviera a la infancia, la heredera al trono británico era Victoria. Esta vida protegida, en la que Victoria anhelaba tristemente un poco de alegría, cambió por completo con su sucesión al trono en 1837. Victoria acababa de cumplir 18 años cuando se convirtió en reina. La sucesión significó que los títulos británico y de Hanover se dividieron, ya que no se permitía a ninguna mujer gobernar el principado si había un heredero varón, sin importar cuán remoto fuera su número. En consecuencia, el quinto hijo de Jorge III, Ernesto Augusto, duque de Cumberland y Teviotale, se convirtió en el nuevo rey de Hanover. Victoria fue la última de los hanoverianos británicos, ya que sus hijos fueron clasificados como parte de la familia de Sajonia-Coburgo y Gotha, que luego pasó a llamarse Windsor. Victoria tenía una mala relación con su tío Ernesto Augusto, aunque tenía una buena relación con sus otros tíos, Leopoldo I de Bélgica y Augusto Federico de Sussex. La magnífica coronación de Victoria se celebró en la abadía de Westminster el 28 de junio de 1838. Para guiarla en su papel político, Victoria contó con Lord Melbourne, primer ministro en 1834 y de 1835 a 1841. La reina llamó a su primer ministro, Lord M.
Victoria era de baja estatura y con grandes ojos azules y una boca más bien pequeña. La joven reina era de espíritu independiente y estaba decidida a asumir plenamente su papel de monarca constitucional. La monarquía estaba para entonces severamente limitada en términos de poder político, pero seguía siendo una figura importante y un punto de intervención cuando los políticos no podían ponerse de acuerdo. Victoria, en lo que respecta al gobierno, conservaba el derecho a ser consultada, el derecho a alentar y el derecho a advertir. Victoria comenzó su reinado favoreciendo al partido Whig, pero la influencia de su primo hermano, Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha hizo que pronto se situara por encima de la política partidista. A medida que los primeros ministros Whig y Tory iban y venían durante su largo reinado, la amplia experiencia de la reina en asuntos de Estado la convirtió en una valiosa caja de resonancia y fuente de sabiduría. Victoria tuvo varias propuestas matrimoniales, entre ellas del príncipe Christian de la Casa de Glücksburg, quien años después sería reina de Dinamarca, como Cristian IX, aunque definitivamente Victoria aceptó casarse con su primo hermano, Alberto. El 10 de febrero de 1840, Victoria se casó con su Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha tras un año de compromiso. La boda se celebró en el Palacio de St. James. La unión había sido defendida por el tío de Alberto, el rey Leopoldo, pero Victoria se sintió muy atraída por el príncipe, al que describió como hermoso, escrito en cursiva y subrayado para enfatizar en su diario. Inusual para los monarcas, Victoria y Alberto tenían la misma edad, pero como soberana, el protocolo exigía que Victoria le pidiera a Alberto que se casara con ella y no al revés. Él aceptó y finalmente recibió el título de Alberto, príncipe consorte, ya que Victoria siguió siendo la soberana absoluta. Alberto, sin embargo, leía los documentos de Estado de Victoria y le daba consejos cuando era necesario. Se describía a sí mismo como el secretario privado de la soberana y su ministro permanente. La pareja tuvo 9 hijos en común, de los cuales todos llegando a la adultez, algo sorprendente en la época. Su primera hija fue Victoria. Años después esta niña sería consorte de Alemania y Prusia. Después nació Alberto Eduardo. Este año después sería el rey de Reino Unido como Eduardo VII de Reino Unido. Después nació Alicia. Esta sería consorte de Ducado de Hesse-Darmstadt. Después nació Alfredo, quien sería duque de Sajonia-Coburgo y Gotha. Después tuvieron a Helena, quien se casó con el príncipe de Schleswig-Holstein. Después tuvieron a Luisa. Aunque ésta se casó, se dice que ella tuvo un hijo ilegítimo, lo cual fue todo un escándalo en la época. Después tuvieron a Arturo, quien años después se casó con una princesa prusiana. Después tuvieron a Leopoldo, quien sería duque de Albany. Y finalmente tuvieron a Beatriz. Ella se casaría con Enrique de Battenberg. Victoria a través de todos sus hijos se convirtió en abuela de múltiples monarcas, ya que sus hijos y nietos se casaron con múltiples casas reales, siendo estas la alemana, la rusa, la española, la danesa, la noruega, la rumene, la sueca, la griega y obviamente, la británica. A pesar de la buena popularidad de la reina Victoria, en Irlanda no se pensaba lo mismo, ya que sucedió la Gran Hambruna Irlandesa, la cual acabó lamentablemente con la vida de 2,4 millones de irlandeses, aunque incluso es posible que esta cifra sea mayor. Este gran problema se generó por la ineficiente política económica del Reino Unido en 1845, los métodos inadecuados de cultivo y, como determinante, la desafortunada aparición de una plaga de tizón tardío, también llamada rancha, roya o mildiu de la petate, provocada por el organismo protista Phytophthora infestans, de la clase de los omicetos, del phylum de los estramenópilos, antiguamente llamados hongos acuáticos, el cual destruía rápidamente la hortaliza, que era uno de los alimentos más importantes de la época. La importancia de este tubérculo, originario de los Andes sudamericanos, en la alimentación de los europeos queda patente al considerarse tradicionalmente que su cultivo en Europa vino a quitar el hambre en el continente. En el año 1850, se le fue presentada una niña,
la cual era una princesa del pueblo yoruba de África Occidental. Esta niña quedó huérfana tras una guerra entre tribus, y que fue vendida para convertirse en esclava. Esta niña, tras ser rescatada, fue presentada a la reina, bajo el nombre de Sara Forbes Boneta. La reina quedó maravillada por la inteligencia de Sara. Sara se convirtió en su ahijada, y llegó a ser muy conocida en su época. De hecho, una de las hijas de Sara fue llamada Victoria Davis. Su hijo, Alberto Eduardo, conocido como Bertie, se convirtió en príncipe de Gales. Victoria, a pesar de su experiencia, siempre temió los riesgos del parto y las ausencias forzadas de su papel como monarca. El embarazo, decía, era el lado oscuro del matrimonio. La familia real se propuso deliberadamente proporcionar a la nación un modelo de respetabilidad y deber familiar, lo que contrastaba marcadamente con los monarcas hanoverianos anteriores. Bertie resultó una decepción en este aspecto y tuvo una relación muy inadecuada con la cortesana Nelly Clifton justo cuando sus padres estaban tratando de concertar su matrimonio con la princesa Alexandra de Dinamarca, una unión que se llevó a cabo en 1863. La sucesión de Victoria no fue vista con buenos ojos por todos. Los radicales y republicanos eran minoría, pero sus opiniones se manifestaron en un intento de asesinato contra la reina mientras viajaba en un carruaje en Londres. El 10 de junio de 1840, un joven de 18 años disparó 2 veces con la pistola a la pareja real, pero falló con ambas. El 30 de mayo de 1842, un segundo asesino, aunque curiosamente su arma no estaba cargada, abordó a la reina en Pall Mall y fue detenido, mientras que Victoria resultó ilesa. Más tarde ese verano, el 3 de julio, otro joven aspirante a asesino disparó al azar contra la reina, pero no había cargado bien su arma y él también falló su objetivo. El 19 de mayo de 1849, un asesino irlandés disparó contra la reina mientras ella regresaba a casa en su carruaje, pero tampoco había cargado bien su arma. Hubo algunos intentos más de atentados contra la reina, y un loco incluso logró golpear a Victoria con un palo, dejándola gravemente magullada en la cara. A pesar de todo, Victoria parecía vivir una vida de ensueño. Este periodo fue una prueba para muchos monarcas europeos, con revoluciones que intentaban derrocar a los soberanos, a veces con éxito, como sucedió en Francia. Se puede considerar que uno de los muchos logros de Victoria no solo fue haber superado la tormenta radical, sino también haber aumentado la popularidad de la monarquía durante su reinado. La reina sufrió su mayor tragedia el 14 de diciembre de 1861, cuando Alberto murió de fiebre tifoidea, o quizás en realidad de las últimas fases de un cáncer de estómago o intestino. El príncipe consorte, ya enfermo de dolores de estómago y cansado de preocuparse por las escapadas de Bertie, se vio sorprendido por la lluvia mientras visitaba un nuevo proyecto arquitectónico, y su estado empeoró a partir de entonces. Tenía solo 42 años. Tal vez la reina nunca se recuperó del todo de su pérdida. Una vez escribió, de forma sencilla y abarcando todo lo que Alberto había significado para ella en solo 4 palabras: él era mi vida. En cierto sentido, durante los años siguientes, la propia Victoria murió. La reina no pudo acudir al funeral de Alberto, y vistió de negro durante el resto de la segunda mitad de su larga vida. La reina se aseguró de que Alberto y las causas que había defendido no cayeran en el olvido. El príncipe caído fue conmemorado en innumerables edificios públicos. Quizá el más notable fue el Royal Albert Hall de Londres, inaugurado por primera vez el 8 de abril de 1871. Victoria no perdonó a su hijo Alberto Eduardo, ya que lo culpaba de la muerte de Alberto, ya que poco antes de que Alberto falleciera lo habían discutido. Hasta principios de la década de 1870, la reina se retiró de la vida pública y pasó mucho tiempo en el castillo de Windsor o Balmoral en Escocia, el cual este último compró permanentemente años atrás, convirtiéndose en su residencia real favorita. De residencia había sido diseñada por el príncipe Alberto años atrás. La reina desempeñaba su papel en el gobierno a través de la correspondencia, culpando a Bertie,
por su papel en la muerte de su padre, Victoria restringió sus funciones reales públicas lo mejor que pudo para que el príncipe de Gales y heredero fuera, al menos en los círculos oficiales, si no en los lugares de ocio, una figura ausente también. No impresionada con su hijo, Victoria describió al príncipe como alguien que tenía un cerebro pequeño y vacío. Este vacío real dio munición a los republicanos que pedían la abolición de una monarquía que no podía desempeñar su papel ya limitado. El misterio que rodeaba a la reina oculta, que llegó a ser conocida como la viuda de Windsor, dio lugar a rumores poco amables, como el de que existía una relación inapropiada con su pintoresco y sencillo sirviente escocés John Brown. La reina incluso se ganó el apodo de Señora Brown. Cuando Benjamín Disraeli asumió el cargo por segunda vez y se estableció como el primer ministro favorito de Victoria, la reina estaba volviendo lentamente a un papel más público como jefa de Estado. La reina también viajaba al extranjero para descansar, en particular a Biarritz y la Costa Azul en Francia, lo que contribuyó en gran medida a que estos lugares se convirtieran en centros turísticos de moda para la gente adinerada de Europa. Victoria tuvo la desgracia de sobrevivir a 3 de sus hijos. La princesa Alicia, que murió de difteria el 14 de diciembre de 1878, en una cruel coincidencia, la misma fecha en que murió Alberto. En marzo de 1884, el hijo menor de la reina, Leopoldo, duque de Albany, murió tras una mala caída. Leopoldo había sufrido hemofilia y posiblemente también epilepsia. En julio de 1900, el príncipe Alfredo, duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, murió de cáncer de garganta a los 55 años. Durante este tiempo la hemofilia en la familia real británica comenzó a ser muy conocida, esta enfermedad muy poco conocida antes de Victoria. Algunos historiadores creen que esta enfermedad fue heredada por alguno de sus 2 padres, sin embargo hay otros que creen la esposa del padre de Victoria, o sea, Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld había engañado a su esposo con un hombre hemofílico. Sin embargo, esta teoría realmente no tiene muchas bases, ya que se resaltó mucho el parecido entre Victoria y su abuelo Jorge III, por lo que el origen de la hemofilia seguirá siendo un misterio. Gran Bretaña participó en la Guerra de Crimea, en la que Gran Bretaña, Francia, el Imperio Otomano y otros países se unieron para derrotar a Rusia. Victoria se opuso a la guerra y visitó personalmente a los combatientes heridos que estaban siendo tratados en los hospitales de su país. El conflicto vio la creación de la Cruz Victoria, la más alta condecoración militar británica, y fue decisión de la reina que se añadieran las palabras, por valor, en el frente de la medalla. Durante el siglo XIX, el Imperio Británico se convirtió en uno de los más grandes imperios, ya que tenía bajo su dominio países como Canadá y Australia, hasta de pequeños asentamientos como Barbados, Gibraltar, Adén, Hong Kong y Fiji. La mayor parte de la mitad oriental de África estaba bajo el dominio británico en una línea casi ininterrumpida desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. La construcción del Imperio Británico fue implacable, pero hubo algunos reveses graves en el camino. La India estuvo a punto de perderse durante el motín de los cipayos, pero, al recuperar el control, las posesiones de la Compañía de las Indias Orientales pasaron a manos del gobierno británico. Victoria fue nombrada emperatriz de la India el 1 de junio de 1877. En la Guerra Anglo-Zulú de 1879, casi todo un ejército británico fue destruido en la batalla de Isandlwana. En 1885, el gran héroe militar, el general Gordon, murió defendiendo a Jartum y a sus residentes contra el autoproclamado Mahdi, Muhammad Ahmad. Este desastre en el Sudán fue un episodio infame de vacilación militar y política. La mayoría de las colonias tuvieron que ser defendidas contra otras potencias y contra insurrecciones de las poblaciones locales, por lo que hubo un conflicto en algún lugar del imperio en cada año del reinado de Victoria. El imperio se basaba en la extracción de riqueza y recursos, y esto generalmente se hacía a expensas de los pueblos indígenas. Muchas colonias estaban más que felices de obtener su independencia en el siglo XX.
La colonización tuvo consecuencias brutales, pero los registros muestran que Victoria parecía tener un interés genuino en sus súbditos, que sumaban una quinta parte de la población mundial. El reinado de Victoria fue testigo de una serie extraordinaria de innovaciones y cambios sociales y económicos, muchos de los cuales se mostraron de una forma u otra en la Gran Exposición de 1851, celebrada en el Palacio de Cristal, un enorme salón de cristal y hierro fundido construido especialmente para ese fin. El proyecto favorito y el triunfo del príncipe Alberto, más de 6 millones de visitantes se maravillaron no solo con las extrañas y maravillosas máquinas, sino también con miles de objetos expuestos de todo el mundo, desde la última dentadura postiza hasta el fabuloso diamante Koh-i-Noor. El primer censo nacional británico se realizó en 1851 y reveló que ahora vivía más gente en pueblos y ciudades que en el campo. La gente también se desplazaba mucho más. A finales del siglo XIX, los británicos podían viajar con mucha más facilidad con la llegada de los ferrocarriles, el automóvil y el metro de Londres. La vida en casa también era más agradable con la invención de la luz eléctrica, la estufa de gas, el gramófono y la radio. La gente también se comunicó mejor gracias al sistema de correo postal, y más gente podía escribir que nunca porque las escuelas gratuitas se pusieron a disposición de todos a partir de 1891. La Ley de Reforma de 1867 y su sucesora de 1884 aumentaron enormemente el número de hombres que podían participar en las elecciones. En contraste con la progresión de la democracia británica, la nueva estructura del Parlamento, necesaria después del gran incendio de 1834, fue un derroche de arquitectura medieval y Tudor. La reina inauguró oficialmente el nuevo edificio el 3 de febrero de 1852. La familia real jugó su propio papel en los cambios de comportamiento, por ejemplo, Victoria popularizó el uso de cloroformo durante el trabajo infantil y el príncipe Alberto se aseguró de que el árbol de Navidad alemán sustituyera a los tradicionales anillos de muérdago como pieza central de muchos hogares familiares. La influencia de Victoria se extendió aún más gracias a sus 42 nietos. Convirtió el antepasada de monarcas. Victoria ciertamente había dejado su huella tanto en Gran Bretaña como en el extranjero, tanto es así que hacia el final de su vida fue conocida como la abuela de Europa, ya que cuando ella siguió como todos sus nietos se casaban con monarcas europeos, aunque también se dice que este título se le dio debido a que sus nietos después lucharon durante la Primera Guerra Mundial. El éxito del Imperio Británico y su longevidad como roca tranquila en los mares arrasadores de cambios del siglo XIX ayudaron en gran medida a impulsar la popularidad de Victoria, que había menguado un poco durante su periodo de luto por Alberto. La estima con la que se la tenía a la vista del público se vio mejor en las celebraciones de los jubileos de oro y diamante de Victoria. Después de esta última celebración, el 22 de junio, la reina anotó en su diario lo siguiente: Un día inolvidable. Creo que nadie jamás recibió una ovación como la que me brindaron. La multitud era indescriptible. Los aplausos eran ensordecedores y todos los rostros parecían estar llenos de verdadera alegría. A pesar de que la reina Victoria se relaciona con el señor Brown, también se le relacionó con su ayudante indio, Hafiz Mohammed Abdul Karim. No hay duda de que la reina encontró en Abdul Karim una conexión con un mundo que era fascinantemente extraño, y un confidente que no le daría la línea oficial. Karim fue puesto a cargo de los otros sirvientes indios y se hizo responsable de sus cuentas. Victoria lo elogió en sus cartas y en su diario. Victoria tenía la relación con casi toda su familia, y tal vez la que se llevó el peor trato de la reina fue su hija menor, la princesa Beatriz, ya que Victoria no había querido que ésta se fuera de Reino Unido, por lo que pidió que ésta siempre estuviera a su lado, lo cual provocó un montón de discusiones. Además se sabe que Victoria fue una verdadera suegra horrible, sobre todo con la esposa de su hijo heredero, Alejandra de Dinamarca. Lamentablemente la reina Victoria perdió a su nieto, Alberto Víctor de Clarence, quien era hijo de su hijo Alberto Eduardo y la esposa de este Alejandra de Dinamarca. Años después Victoria finalmente terminaría perdonando a su hijo Alberto Eduardo. La reina Victoria,
que sufría de mala salud y reumatismo en su último año de vida, murió poco después de sufrir un derrame cerebral en su lugar de vacaciones, Osborne House, en la isla de Wight, el 22 de enero de 1901. Tenía 82 años. Dentro de su ataúd, según sus deseos, había una auténtica tienda de recuerdos, un mechón de pelo de John Brown, un vestido bordado por su hija Alicia, varias fotografías, algunas pequeñas figuras e incluso una cantidad de joyas. En su amor eterno por Alberto, la reina también fue enterrada, con un molde de la mano del príncipe consorte y su bata. El rostro de la difunta reina estaba cubierto con su velo de novia. Ahora, después de 40 años de separación, Victoria se reencontró con su marido, enterrado junto a él en el mausoleo real, Fragmore, en Windsor Great Park. Victoria después fue sucedida por su hijo, Bertie, más conocido como Eduardo VII de Reino Unido. El número de súbditos británicos de Victoria se había duplicado durante su reinado y pocos recordaban una época en la que ella no fuera reina. La era victoriana había terminado por fin. El siguiente en ocupar el trono fue el hijo mayor de Victoria, que se convirtió en Eduardo VII de Gran Bretaña y garantizó que la pompa y el espectáculo de la monarquía volvieran a reinar en su plenitud. Durante la Primera Guerra Mundial se llegó a decir de que si Victoria hubiera seguido viva, tal vez ninguna guerra hubiera ocurrido, o tal vez hubiera sucedido de manera distinta. Y bueno, esta es toda la biografía de la reina Victoria, la cual es una biografía larguísima, de hecho creo que la resumí bastante. La imagen de Victoria, sea querida o odiada, hay algo que no se podrá negar, y es que ella fue muy importante para la historia, ya que tal vez sin ella muchos eventos históricos posteriores no hubieran pasado, o hubieran ocurrido de manera muy diferente, ya que su influencia e imagen no solo influyeron en Reino Unido y en unos cuantos países, sino en todo el mundo. Por eso también una de las monarcas más importantes de toda la historia moderna, si no es que la más importante, junto con sus nietos y bisnietos que lucharon en la guerra. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.